¿Me oyen? Sí, perfecto. Bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Queda esta y dos más. Hoy voy a hablarles de las tragedias griegas. Como comprenderán, seguro que ustedes han leído alguna y si no, les obligo a que las lean, porque realmente son, así como la Odisea, no dije esto, porque es complicada y a veces uno se aburre y ha de empezar otra vez. Las tragedias son amenas, cortas, conocidas, porque todo el mundo ha visto óperas con el guión de una tragedia. Entonces yo creo que, por ejemplo, yo tengo todas, pero hace unos años en París, Valencia, había, por 2 euros, las tragedias de Eurípides, las de Sófocles, y de verdad que vale la pena. Cualquiera de ellas. Empiecen por una, por ejemplo, por los persas, que es la primera, y verán cómo, qué bien cuenta la reina Atosa, la Segunda Guerra Médica, y verán cómo les gusta y además lo entienden todo. Yo creo que es una lectura maravillosa la de las tragedias. Yo se lo aconsejo de corazón. Yo voy a intentar contarles muchas tragedias. Cuando se cansen me lo dicen y paramos, porque ya le digo que esto es... yo he cogido las que yo he leído más veces, que las he leído varias veces, porque de verdad, las hemos interpretado. Ahora verán un lugar donde interpretamos a Agamenón. Bueno, que fue una cosa para mí que no la podré olvidar nunca. Aparte de cuando yo tenía una escuelita de arte, bueno, pues allí hacíamos tragedias griegas en clase. Nos repartíamos los papeles y las hacíamos. Y era completamente divertido y además completamente formativo. Bueno, pues vamos a empezar con ellas. Este es el Teatro de Dionisios, que está en la falda de la Acrópolis, justo enfrente de lo que es ahora el maravilloso Museo Arqueológico, el nuevo, el que ha hecho el arquitecto suizo. Y es una preciosidad porque el museo es como si hubiéramos vaciado la Acrópolis, la montaña, y empezáramos desde abajo, desde la época neolítica, subiendo hasta la época de Pericles. Una maravilla de museo. Bueno, pues esto está en la falda de la Acrópolis. Desde la Acrópolis hasta el Teatro Dionisio, que es este, hay un paseo que se llama el Paseo Peripatético. Es un paseo precioso. Sales de la Acrópolis por el Propileos, pasas por delante del Teatro Romano de Herodes Antipas, vas caminando por la falda de la montaña y le llaman el Paseo Peripatético porque ya en la antigüedad las familias iban a pasar allí las tardes los domingos. Entonces yo les aconsejo que si van a Grecia, bajen de la Acrópolis hasta el Teatro Dionisios por este paseo peripatético. He puesto este teatro porque es el más antiguo que queda y queda bastante bien para lo que se ha destruido todo. Es una prueba del principio del teatro que estaba fundamentalmente dedicado al dios Dionisio. Bueno, pues la tragedia griega es un género teatral que, por supuesto, de la antigua Grecia. Alcanza el apogeo, como todo, en el siglo V de Pericles. En el siglo V de Pericles todo llega a su apogeo. Luego ya empieza a decaer, ya viene la época helenística de Alejandro Magno. El argumento de la tragedia es siempre la vida de un personaje importante que cae en desgracia. Es una tragedia. Y hay más, pero hay tres famosísimos escritores de tragedia que son, en orden de edad, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero digo en orden de edad porque se llevan pocos años, coincidieron muchísimos años y se fueron sorteando los premios, porque cada año había un premio a una trilogía. Ahora les explicaré lo que es esto de la trilogía. Un premio que se le daba a uno de los, casi siempre uno de los tres, porque se fueron turnando en la obtención del premio. Bueno, pues empieza el teatro, no como el teatro que tenemos ahora, empieza como un grupo de sacerdotisas danzantes, un baile de sacerdotisas que van a ofrecer a los dioses un cordero o macho cabrío. Es como una especie de acto litúrgico en el que las sacerdotisas hacen este sacrificio para los dioses. Y luego fue transformándose en danzas rituales, es decir, que estas danzas adquirieron luego como un protocolo. Y primero eran danzas libres,
y luego se protocolizaron y para cada momento se hacía una de ellas. Y era realmente una lucha entre lo bueno y lo malo. Luego de esto aparece un coro. Primero danza, luego danza ritual y luego aparece un coro. Un coro en honor ¿a quién? Al dios Dionisio, que es el dios de la tragedia. Bueno, las primeras tragedias se atribuyeron a Tepsis. Y entonces el coro, que lo formaba la obra teatral, estaba formado por sátiros y fue una de las primeras vencedoras en aquel concurso que les decía que cada año se daba en Grecia. Luego se siguió complicando la tragedia y se estableció, como si dijéramos, un triple momento, como 3 actos, en los cuales iba desarrollando el argumento histórico. Pero un primer acto, un segundo acto y un tercer acto, que luego se separaron en 3 tragedias. De forma que la representación de la tragedia en Grecia no es como en Roma, en el Coliseo, en Roma o en los teatros romanos. En Roma es una fiesta, una diversión, un divertimento como nosotros aquí ahora. En cambio, en Grecia era un ejercicio espiritual que consistía en una catarsis. Es decir, la persona iba por la mañana al teatro, eran de día, todo el día, ocupaba 3 tragedias, una trilogía, y terminaba con una comedia. Entonces, el que iba a ver la tragedia, pasaban el día entero allí, y era, ya digo, como una catarsis. Por esto, las tragedias griegas, los teatros griegos no tienen escena, como tiene el de Sagunto, que tiene ese paredón, no tienen escena. Tienen, entradas, una especie de columnas, un dintel y 3 orificios por donde entran los artistas. Pero tú ves el fondo. ¿Y dónde suelen estar situados los teatros en Grecia? En lugares bellos. Por ejemplo, de Taormina, se ve todo el mar. Detrás, por ejemplo, de Siracusa, se ve también al fondo el mar, pero antes una masa de pinos bellísima. Es decir, que la persona que está en el teatro también puede contemplar esta belleza que le ofrece la transparencia, al no tener escena, del teatro griego. Entonces, la manera de distinguirlos son, la primera, que no tiene escena. El teatro griego no tiene escena. Y la segunda, que el teatro griego no es una obra arquitectónica, porque lo que hace es que se aprovecha una montaña y en la montaña se hacen una serie de escalones para que la gente se siente. Pero no hay una arquitectura detrás. En el griego sí, en el romano sí. Es decir, que la cavea, que es donde están los que ustedes son la cavea, la cavea apea en una construcción que se hace para sujetar la cavea. La cavea del griego apea sobre la montaña. Esta es la diferencia fundamental de los 2 teatros, del griego y del romano. Bueno, ¿qué tragedia, por ejemplo? El primer trágico sería Esquilo. Y él tiene, vamos a verlas casi todas, los persas, 7 contra Tebas, las suplicantes, Prometeo encadenado, la Orestiada, que es una trilogía, Agamenón, una de ellas, las Coreófras y las Euménides. 3 ya en la época de Esquilo ya hay trilogías, por ejemplo, la Orestiada. Es una trilogía que tiene estas partes, Agamenón, la primera parte, las Coreófras y las Euménides. Vamos a ver la primera, los persas. Bueno, primero empieza a la trilogía y es porque se introduce un segundo actor que hace que sea más dramático. Claro, al ver 2 actores puede haber contienda entre los 2. Como les decía antes, duran un día entero, son 3, son cuando por la mañana a la salida del sol hasta la tarde a la puesta del sol. Es el tiempo que el público acude al teatro griego. Es decir, y con un afán de hacer una catarsis. ¿Una catarsis qué es? Pues llegar allí y vaciarse uno de esos rollos que tenemos en la cabeza todos, esos rollos que nos persiguen. Bueno, pues uno va al teatro, como ahora es el mindfulness. Llega allí, se sienta y esto sirve como catarsis, no como diversión, como diversión, es educativo. Y en los planes educativos estaba la asistencia de los niños a los teatros. Era una obligación que tenían los griegos. Bueno, los persas que decíamos es la primera tragedia de Esquilo. ¿Qué cuenta?
Bueno, pues Esquilo fue un hoplita. Esto quiere decir que fue un guerrero que participó en las guerras médicas, en las batallas de Maratón, Primera Guerra Médica, que vencen los griegos, y en la de Salamina, Segunda Guerra Médica, que también vencen los griegos, contra los persas, contra la primera, contra Darío I, la segunda, contra Jerjes. Bueno, él veía a los persas no como enemigos, veía a los persas como autócratas, como alguien que iba en contra de la democracia griega, y él era un profundo demócrata. Entonces, esta tragedia fue representada y además pagó el costo de montarla Pericles. Es decir, que Pericles estuvo muy interesado en la representación de esta tragedia porque hablaba de las guerras médicas. Ustedes saben que las guerras médicas son las guerras que libraron los griegos contra los persas. Pero se llaman médicas porque los persas eran medos y persas. Luego se fundieron y fueron los persas aqueménidas, pero eran medos antes. Entonces se llamaban los griegos medos, pero eran los mismos, se habían juntado medos y persas. Fueron 3 guerras, las 3 veces vencieron los griegos, de manera completamente sorprendente, porque realmente la primera fue la de Maratón, la de la carrera, la segunda fue la del Golfo de Salamina, y la tercera fue ya en tierras de la Jonia. El motivo de las guerras médicas fue que las colonias de la Jónica, que eran colonias griegas, se enfrentaron a los griegos y entonces pudieron ayuda a los persas que estaban al lado. Entonces los persas les ayudaron. Bueno, pues en esta tragedia la cuenta Atosa. Atosa es la hija de Ciro II, el persa, el aqueménida, que se ha casado con Darío I, que es otro rey persa. Se ha casado con él y entonces Darío ha ido a la Primera Guerra Médica. Entonces ha muerto. Y Atosa, el hijo, Jerjes I, va a la Segunda Guerra Médica. ¿Por qué? Para defender el honor de su padre, que ha sido vencido por los griegos. Y la madre, que está en Persépolis, que es la capital de los persas, está llorando todo el rato, porque Atosa está imaginándose lo que está pasando. Y le dice a su hijo, el hijo cruza el Ponto, que es el estrecho, con barcos. Y le dice, haces mal, Poseidón te va a odiar, Poseidón no te va a dejar y Poseidón no te va a ayudar. Efectivamente, Poseidón no le ayudó y Jerjes no murió como su padre. Regresó a Persépolis, pero el pobre con la moral por los suelos. Aquí tenemos a Darío I, el marido de Atosa, el que falleció en la Primera Guerra Médica, y aquí tenemos a Jerjes glorioso, antes de ir a la Segunda Guerra Médica. Y aquí tenemos a Atosa, que con una gran ternura abraza a su hijo, que llega decrépito, triste, cuando ha perdido la guerra. Entonces Atosa dice, si te despedí con alegría, te recibo con amor, porque te quiero consolar, porque por la pérdida de tu padre y seguro por la derrota que te han infligido de nuevo los griegos. Es una comedia corta, no es una comedia a la forma que serán las demás, porque es histórica. Es decir, aquí lo que cuentan es un episodio histórico, no es una narración inventada. Entonces, cuentan la Primera y la Segunda Guerra Médica, sobre todo pues la persona de Atosa, hija, acuérdense, de Ciro II el Grande. Esta es la guerra, las guerras médicas, cuando en la Segunda Guerra Médica Jerjes atraviesa el Ponto con sus barcos, llega al Golfo de Salamina, que está aquí, y en el Golfo de Salamina, ¿qué pasa? Él tiene unos barcos grandes, entra en el Golfo de Salamina, los griegos lo engañan, y cierran el Golfo de Salamina y los matan de hambre dentro del Golfo de Salamina, porque los barcos persas son muy grandes y no pueden circular. Esta es la Segunda Guerra Médica, la que cuenta la tragedia de los persas, Esquilo. Luego les voy a hablar de esta tragedia, que es una trilogía, se llama Agamenón, las Coreofas y las Euménides. Coreofas y Euménides son dos, ya verán ustedes, como dos persecutoras de los hijos de Agamenón. Bueno, Agamenón, ¿quién es Agamenón? Mire, esto es lo que les decía hace un momento. Nosotras, este grupo de amigas, que éramos 30, fuimos esta es la puerta de Mileto, la puerta de los leones de Mileto, y yo me llevé, sin decirles nada a ellas, un saco con disfraces de trajes, coronas, de papel, bueno, todo un rollo, ¿no? Llegamos allí y les dije, niñas, vamos a interpretar aquí Agamenón. ¡Ah! Bueno, las que todas querían ser Agamenón. Bueno, no, vamos a sortearlo.
sea, entonces unas cuantas hicieron de Clitemnestra, que es la esposa de Agamenón, que está muy enfadada porque Agamenón dejó morir a su hija Ifigenia para tener vientos, y ahora se encuentra aliada con Egisto, que es un primo de Agamenón, que quiere también el trono. En este momento ha llegado el mensajero diciendo: hemos ganado la guerra de Troya, y vuelve Agamenón con Casandra, que es la hija de Príamo y Hecuba. Casandra tiene una cualidad que se la dio Apolo y luego se la quitó. Es que podía predecir lo que ocurría. Y entonces Casandra le dice a Agamenón: no vayas a Micenas, te van a matar, no vayas a Micenas. Clitemnestra te odia por lo de Ifigenia, te va a matar. Efectivamente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues una hacía de Agamenón, otra hacía de Casandra, otra hacía de Egisto, otra hacía de Clitemnestra, y otra de el mensajero, y el resto era el coro. Y llevaba cada una un ramo de olivo y van recitando. Agamenón ha salido victorioso de Troya, se viene con Casandra, la hija de Príamo y Hecuba, a celebrar con su esposa Clitemnestra la victoria sobre los troyanos. Cuando Agamenón llega, le recibe muy bien Clitemnestra, le pone una alfombra de oro, y cuando entra dentro, pues lo que pasa es que lo mata. Y aquí tenemos a Agamenón, que es la máscara de Agamenón, que es Lehmann, aquel alemán que buscó la realidad de la guerra de Troya y consiguió llegar al noveno nivel y ver que allí había una ciudad quemada, y encontró en Micenas, esto fue en Micenas donde encontró la máscara mortuoria de Agamenón, la máscara de oro. Y esta es una imagen de Casandra, la hija de Príamo y Hecuba. Aquí tienen la muerte de Agamenón. Lo engañan, Agamenón se va a descansar y su esposa, Clitemnestra, y su amigo Egisto lo matan. Así que Agamenón vence a los troyanos y cuando llega a celebrarlo, muere. Esta es la primera parte de la trilogía de la Orestiada. Esta es la primera parte de la trilogía. La segunda parte es que sus hijos, Orestes, los hijos de Agamenón y Clitemnestra tienen 3 hijos. Ifigenia, que se ha ido con la diosa Diana Tauros, porque su padre le ofreció un sacrificio, Orestes y Electra. La segunda parte de la tragedia es la muerte de Clitemnestra por sus hijos, por Orestes y por Electra, porque quieren vengar la muerte de su padre. Aquí se encuentran los hermanos que están matando, ¿ven? Los 2 hermanos. Esta es Electra, este es Orestes y esta es Clitemnestra, su madre, que morirá para vengar la muerte de Agamenón. Bueno, y esto es la tercera parte de la tragedia. Orestes huye, pero la muerte de una madre no está permitida. Y entonces las erinias, que son como una especie de hadas malvadas, lo persiguen para darle la muerte porque consideran que ha matado a su madre. Aquí termina la Orestiada y luego vendrá otra tragedia que continuará con la vida de Orestes. Es decir, que la Orestiada son 3 tragedias: la muerte de Agamenón, la muerte de Clitemnestra y la huida de Orestes. Les digo de verdad que si la leen les va a gustar muchísimo. Es que es un argumento fantástico, son todas preciosas. Bueno, otra tragedia, 7 contra Tebas. Para hablar de esta tragedia tengo que decirles quién es Edipo. Edipo era hijo de los reyes de Tebas. Cuando el niño nació, pues le ataron los pies. ¿Por qué? Porque el adivino le dijo a Tiresias, le dijo al rey que su hijo lo mataría y se casaría con su madre. Entonces dicen, bueno, pues para que no pase esto, le cogen, le atan los pies y lo dejan en el bosque. Se llama Edipo porque al atar los pies se le hincharon los pies y en término médico el edema es Edipo es edema, se hincharon los pies. Entonces Edipo le llaman así por esto. Lo encontró un pastor y se lo llevó. Entonces el rey de Corinto lo adoptó como hijo y entonces él pues estaba convencido que era hijo del rey de Corinto. ¿Qué le pasa? Que resulta que se le aparece otra vez a él el Tiresias y le dice: vas a matar a tu padre.
y te vas a casar con tu madre. ¿Y el que hace? Sale corriendo de Corinto y se va a otra ciudad, a la ciudad de Tebas. Cuando está llegando a Tebas se encuentra con una esfinge. La esfinge le hace un acertijo. Dime, el ser vivo, que cuando es pequeño anda a 4 patas, cuando es joven a 2 y cuando es ya muy viejito a 3. Y entonces le dice el hombre. Entonces, al adivinar, la esfinge desaparece y él puede entrar en Tebas. Tebas estaba condenada por la esfinge. Entonces, él, antes de entrar, ha encontrado un ejército y ha matado a uno de los que lo dirigían, que era su padre. Y entra y, en premio, le casan con la reina, que es Yocasta, que es su madre. Porque realmente él salió de Tebas porque sus padres lo tiraron de Tebas. Fue a Corinto, pero volvió a Tebas. Entonces se cumplió la promesa de la muerte de su padre y el casamiento con su madre. Bueno, pues él se queda como rey de Tebas, tiene 2 hijos, Polinices y Eteocles, y 2 hijas, Antígona e Ismaele. Bueno, pues cuando él se entera de lo que ha pasado y mata a su madre y se ha casado con ella y ha matado a su padre, se saca los ojos y se marcha. Dice, me voy. Yo no puedo tener ojos que me recuerden lo que he hecho. Y entonces deja a sus hijos como herederos. 1 año cada uno, pero claro, imposible. Empiezan a pelear uno con el otro, entonces se queda Eteocles como rey. Pero Polinices busca 7 generales que cubrirán las 7 puertas de Tebas. Por eso se llama 7 contra Tebas. Hay una guerra entre Polinices y Eteocles y ambos mueren en la contienda. De forma que los 2 hijos de Edipo mueren en la tragedia 7 contra Tebas. Se llama 7 contra Tebas por las 7 puertas de Tebas. Esto es el ejército en un sarcófago, el sarcófago de Teocles, que ahí lo entierran. Esto es Edipo, que ha sacado sus ojos y con la hija Antígona marcha a otro país porque no quiere estar en el lugar donde ha sido tan mal hijo. Esta es la muerte de Edipo. Edipo se hace mayor, muere y aquí está con su hija Efigenia. Estos son los 2 hijos, Polinices y Eteocles, que están haciendo una batalla y al final uno mata al otro, mueren los 2. Y esto es preciosísimo. Esto está en Roma, está en la Vía Giulia, donde está el Museo Etrusco. Y esto es una puerta que había en la antigua ciudad de Tebas, donde están los 7 generales, Tideo, Capaneo, Eteoclo, Hipódemes, Partenope, Anfiatro y Polinices. Los 7, Polinices es el jefe, el hijo de Edipo, que va a luchar contra su hermano. Y esto queda en el museo y es una cosa muy, muy bella de ver, porque son los 7 generales que van a hacer la lucha contra la ciudad de Tebas. Aquí los tienen, los 7 generales que están jurando destruir Tebas. Aquí tenemos a Polinices y Eteocles, que han muerto en Tebas, los 2 hermanos. Bueno, otra de las tragedias de las suplicantes. Esta tragedia, las protagonistas son realmente Hera y Io. Io es una hermosa ninfa de la que se ha enamorado, como siempre, Zeus. Y Hera está muy rabiosa. Y entonces, ¿qué hace? Manda a Argos, que es un personaje que tiene muy buena vista, para perseguir a Io. Entonces, Zeus la convierte en vaca para que no la encuentre. Pero la encuentra. Pero cuando la encuentra, ¿qué hace Zeus? Manda a Hermes para que mate a Argos. Hay un cuadro, aquí lo ven, aquí están, estos son Zeus y Hera, este es la vaquita Io, que la ha transformado en vaca, y este es el dios Hermes con las alitas y con el caduceo. Bueno, pues aquí les he contado ya. Aquí tienen este maravilloso cuadro de Velázquez, donde está contando que aquí está Argos, el que ha mandado Hera, está aquí Argos, que está dormido, y cuando está dormido, está la vaquita, Io, y aquí está las alitas, Hermes,
que lo ciega mientras está dormido, para que no pueda perseguir a la vaca y sepa dónde está. Porque Hera quiere saber dónde está para saber dónde va, si Zeus va detrás de ella o no va detrás de ella. La pobre Hera se pasa la vida entera corriendo detrás de Zeus. Bueno, otro es Prometeo encadenado. ¿Quién es Prometeo? Prometeo es el defensor de los hombres, aquel que roba el fuego a los dioses. Fíjense lo que significa el fuego. El fuego es todo. Sin fuego no hacemos nada. Nos morimos de frío, no podemos comer. El fuego es importantísimo para la vida. Entonces, Prometeo piensa que los hombres no tienen fuego, lo tienen los dioses, lo roba. Y entonces los dioses le van a castigar a estar encadenado. Encadenado, ahora verán cómo está encadenado. Aquí tienen a Zeus, que está muy enfadado porque Zeus está muy enfadado porque Prometeo ha robado su fuego. Y entonces, ¿qué hace? Pues este es Hefestos de Vulcano, el dios del inframundo. Entonces le manda al dios del inframundo que lleve a Prometeo, le lleve a la montaña y lo ate con unas cadenas. De manera que un águila, que está aquí el águila, cada noche le come el hígado y cada día le vuelve a crecer. Es decir, que pasa la noche en un sufrimiento atroz, cuando vuelve el día el hígado aparece otra vez y así pasa la vida Prometeo por querer robar el fuego a los dioses. Prometeo encadenado. Verán muchísimos cuadros. Este es de Rubens, por ejemplo, de la historia. Por eso les decía que la mitología es muy larga, muy difícil. Yo lo comprendo, que ustedes no pueden comprender todo lo que digo, pero algo les va quedando. Y ya les digo que cuando vean un señor atado con unas cadenas, ese es Prometeo. Y lo van a ver, ya verás cómo lo van a ver, porque esto sí que pasa. Uno no reproduce lo que yo digo, pero lo reconoce. Ya van a ver cómo sí. Van a aprender a ver mejor las obras de arte desde que tienen esta idea de mitología. Bueno, pues estas son, Prometeo llama a las Oceánides para que le ayuden, pero las Oceánides no le pueden ayudar. Esta es una reproducción de Gustave Doré. Este es un simbolista moderno del siglo finales del XIX, que también pinta mitología. La mitología se ha pintado hasta la actualidad. Y este es el dios del mar, que tampoco puede, Oceánido, que tampoco puede ayudar a Prometeo. Bueno, y ahora vamos con Sófocles. Sófocles va a complicar un poco la tragedia. Va a añadir personajes, va a hacerla más como las de ahora. Entonces tenemos, por ejemplo, la tragedia de Áyax, la de Filoctetes, las Tarquinias, Edipo Rey, que es la continuación de la que les he contado antes de Edipo, y de los 7 contra Tebas, esto es Edipo en Colona y Edipo en Antígona. Vamos a ver, Sófocles aumenta en popularidad e introduce un tercer actor, complicando las tramas, haciendo las cosas más difíciles. Bueno, pues esta innovación que hace le vale 20 triunfos. 20 triunfos es 20 años, será el que triunfará su trilogía en el concurso que se hacen de tragedias. Áyax, ¿quién es Áyax? Áyax es el rey de Corinto, es un hombre gigantesco, es el hombre más fuerte y más alto de toda la guerra de la Ilíada, es el guerrero más fornido. Bueno, pues vamos a ver cómo aquí aparecen Atenea, que odia a Áyax, Odiseo y Aquiles. Bueno, pues ha muerto Áyax, el amigo de Aquiles, y ha muerto... ¿cómo se llama el amigo de Aquiles? Bueno, no me acuerdo. Sí, bueno, ya me saldrá. El amigo de Aquiles. Y entonces ha muerto Patroclo. Patroclo ha muerto en la guerra. Y entonces ha quedado en el campo de batalla. ¿Quién va a ir a buscarlo? Áyax, que es el más valiente de todos. Áyax es el que más guerrea, el que más vence. Bueno, ¿qué le pasa a Áyax? Pues que cuando muere Aquiles, la coraza de Aquiles se reparte, se va a dar al mejor guerrero. Y él cree que se la van a dar a él. Y él se pone casi que se adelanta para recogerla. Y entonces Agamenón, que es bastante traidor, se la da a Diomedes y le deja al pobre Áyax sin coraza.
Entonces Áyax se siente tan humillado, se siente tan ridículo que ha ido a buscarla y no se la han dado, que llega a su casa, pone su espada en el suelo y se deja caer sobre ella. Y se suicida. Áyax muere y de donde la sangre de Áyax se convierte en flor. Es decir, Áyax, el mayor guerrero de la Ilíada, muere porque la vergüenza no le permite seguir. Aquí ven cómo clava la espada en el tierra y ahora él se dejará caer sobre la espada. ¿Lo ven? Él se suicida con su espada porque cree que es la manera más digna de suicidarse. Áyax, el mayor guerrero de la Ilíada. Bueno, luego hay otro guerrero que se llama Filoctetes, que tiene el arco de Heracles. Y entonces le han dicho a Odiseo que si no recogen el arco de Heracles, que no va a poder ganar la guerra de Troya. Filoctetes ha tenido una enfermedad, una víbora le ha picado en el pie y se ha tenido una gangrena. Y entonces lo han dejado abandonado en una cueva. Y entonces Odiseo llama a Nectomeno, que es el hijo de Aquiles, y le dice, acompáñame a recoger el arco, aquí lo tienen, el arco de Heracles, que lo tiene en la cueva Filoctetes. Miren su pierna como está engangrenada. Entonces lo engañan y le quitan el arco. Odiseo es bastante borde, porque hace cosas, una de ellas, estar 9 años paseándose por el Mediterráneo antes de ir a su casa. Pero bueno, pues esta otra cosa de las que hace. Es muy intuitivo, muy ocurrente, tiene muchas ideas, y el caballo de Troya, por ejemplo, es una idea de él, y aquí engañan al pobre Filoctetes. Odiseo quiere robar a Filoctetes el arco de Heracles. Este es Heracles. Aquí los tienen, a Odiseo y Nectomeno, que le roban el arco. Y el pobre Filoctetes dice, no, por favor, no me robéis el arco, que cuando yo mejore de mi pie podré utilizarlo y me vengaré de aquellos que me han abandonado. Pues nada. Otra tragedia de Sófocles, las Tarquinias. Esta es muy divertida, porque cuenta la historia de Deyanira. Deyanira es la segunda esposa de Heracles. Heracles se ha casado y ha tenido 7 hijos, pero Hera lo castiga con la locura y mata a su esposa y a sus hijos. Entonces, en segundas nupcias, se casará con Deyanira. Deyanira es su esposa. Él está siempre en la guerra y además ha tenido relación con Iole, que es la hija del rey de Eurico. Y entonces es el amante de Heracles. Se entera Deyanira y está paseando un día por su jardín y pasa un río y se encuentra con un centauro que se llama Neso. Entonces el centauro se enamora de Deyanira. Y Deyanira, yo creo que también, porque cuando vean ustedes en las fuentes, por ejemplo en la Alameda creo que hay una fuente con un centauro y arriba una chica, esta es Deyanira, que está abrazada al centauro con muchísimo afecto. Yo creo que está enfadada con su marido porque se la pega con la otra y entonces está muy contenta con él, con el centauro, paseando arriba del centauro. Entonces aparece Heracles y ¿qué hace? Le dispara una flecha al centauro y el centauro muere. Pero entonces el centauro coge su capa, la de Deyanira, y la pringa con su sangre y le dice, esta capa, esta túnica, la túnica de Neso, manchada con sangre de Neso, dásela a Heracles, regálasela a Heracles porque lo vas a perdonar. Y entonces le va a ser salvado de todo. Cuando lleve esta túnica, nadie podrá contra él, será inmortal. Entonces ella manda a Licas, que es su criado, a buscar a Heracles y le lleva la túnica. ¿Qué pasa? Cuando se pone la túnica a Heracles, la túnica arde. Es una mentira lo que le ha dicho el centauro. Se ha vengado de lo que ha pasado y arde. Entonces, el cuerpo de Heracles muere, el alma no, porque Heracles, como todos los hijos de Zeus, es un héroe y los héroes pasan al cielo, pero el cuerpo de Heracles muere por la túnica ensangrentada del centauro Neso. Es decir, este es el final de la vida de Heracles. Aquí tenemos, Edipo Rey.
Les he contado quién era Edipo. Les he contado la historia del niño que es abandonado, atándole los pies con una cuerda. Les he contado toda esta historia. Entonces Edipo llega a Tebas, como les he dicho antes también, se encuentra a la Esfinge. Le pregunta el acertijo, él lo adivina, le dice que ese animal que anda con 2, con 3 y con 4 patas es el hombre, y entonces la vence. Este es de Ingers, miren qué maravilloso cuerpo tiene Edipo, pintado por Ingers. Y entonces mata a su padre, ha matado a su padre, a su madre se casa con ella, se saca los ojos y aquí le vemos con Antígona abandonando la ciudad. Edipo, rey, la historia de Edipo. ¿A dónde va Edipo? A Colona. ¿Quién es el rey de Colona? El rey de Colona es Teseo. Entonces Edipo llega con su hija Antígona a Colona y se encuentra y deja a sus hijos como herederos, que son las 7 contra Tebas, a Polinices y a Anteocles. Aquí tenemos aquí viene Teseo, que le está diciendo a Edipo que vaya al palacio, que él es un rey. Y él le dice, no, yo no soy un rey, yo soy un asesino de mi padre y además me he casado con mi madre. Yo estoy maldito, yo no puedo ir a ningún castillo. Déjame que yo... bueno, pues ¿quieres que vaya yo a la tierra tuya de Tebas? No quiero que vayas a nada, quiero que me dejes morir en paz. Entonces muere y Antígona, su hija, ¿qué es lo que hace? Vuelve a Tebas. ¿Por qué? Porque en Tebas han muerto los 2 hijos de Edipo, Polinices y Anteocles. Han muerto los 2. Anteocles, como era rey, lo entierran, pero a Polinices, como no era rey, lo dejan que lo coman las águilas. Y Antígona no puede soportar esto y entonces vuelve a Tebas con el afán de enterrar a su hermano. Es decir, que esta es la historia de Edipo, de sus hijos Polinices y Anteocles y de su hija fundamental Antígona, que vuelve a Tebas para enterrar a su hermano. Aquí tienen a Antígona, bellísima Antígona, y aquí tienen a Antígona con el cuerpo de Polinices, en el suelo. Y esta es Ismele, otra hermana, que está siempre muerta de miedo y no quiere hacer nada porque dirá, te van a matar porque no quieren que lo entierres. Y dice, me da igual. Ella está prometida al hijo del rey, pero no hay ninguna piedad para Polinices, quieren que lo coman las águilas. Y aquí ven ustedes a Polinices, que está en el suelo, y ya llegan los cuervos a comerse el cuerpo de Polinices. Pero Antígona lo entierra porque no puede, es hijo de rey y un hijo de un rey no puede ser comido por los cuervos. ¿Ve? Aquí tienen a Antígona con el cadáver de su hermano y los guardas, el ejército va contra ella para impedir que lo entierre. Aquí tenemos a su novio, a Hermón, que le suplica a Creonte que deje a Antígona a enterrar a su hermano. Bueno, ahora ya tenemos ya el último. Hemos hecho Esquilo, es muy rápido, yo lo comprendo, pero es que no tengo más días. Yo me gustaría estar todo el año con ustedes hablando de mitología, porque a mí la mitología me interesa mucho y a ustedes les interesa regular, pero yo creo que si tuvieran más tiempo les acabaría interesando mucho. Pero no tenemos más tiempo, los cursos son de estas clases y ya me quedan 2 más que las daré para hablarles ya de cuadros, donde aparecen todos los seres mitológicos que hemos estudiado, pero no puedo alargarme más. Ahora tenemos a Eurípides. Eurípides es, fíjense, el feminista. ¿Por qué? Porque las protagonistas de las tragedias de Eurípides son mujeres. Medea, Hecuba, Andrómaca, fíjense, Ifigenia, Medea, Hecuba, Andrómaca, Ifigenia, mujeres importantísimas de la mitología griega. Vamos a ver la primera, Medea. Bueno, antes de eso, claro, son tragedias ya, tragedias. Han sido muchas, por ejemplo, Ifigenia en Tauro, Ifigenia en Áurice, son óperas. Entonces, tienen una trama ya importante. Y lo que busca Eurípides no es relatar un hecho, sino relatar la emoción de un hecho. Lo que intenta es contarte lo que siente Medea contra Jasón. ¿Qué siente Medea?
un odio cerval. ¿Qué siente, por ejemplo, Ifigenia contra su hermano Orestes? Un amor de hermana. ¿Qué siente, por ejemplo? Es esto. Entonces, son seres humanos, las mujeres de Eurípides son mujeres trastornadas por el amor, por el dolor, por el odio. Y entonces, Efedra por el enamoramiento de Hipólito, su hijastro. Es decir, que son cosas muy trágicas lo que les pasan. Y entonces, son por esto muy complicadas. Pero la mujer siempre protagonista. Medea. Aquí les pongo el lugar donde estaba. Aquí está el Mar Negro. Este es el Mar Caspio, el Mar Negro. Esto es el estrecho aquí está Troya. Esto es el Mar de Mármara. Y esto es el estrecho que comunica el Mar de Mármara con el Mar Mediterráneo. Bueno, pues por donde pasa el trigo, que les decía siempre que pasaba el trigo por aquí. Bueno, pues en este punto del Mar Negro, estos son los Pontos, que es donde está el trigo. En ese punto está un rey, que es el padre de Medea, que tiene el toisón de oro, el que lleva el rey Felipe, el mismo, el toisón de oro. Bueno, entonces Jasón y los argonautas se suben en un barco y se van a robar el toisón de oro. Medea, que es la hija del rey, se enamora de Jasón y le ayuda a encontrar y a llevarse el toisón de oro. Pero cuando ya se llegan a casa, Jasón la deja tirada como una colilla, con 2 hijos, y se casa con la reina de Corinto. Y Medea, el odio, imagínenselo, le ha matado a su hermano, ha engañado a su padre, ha robado el toisón de oro, todo para que Jasón sea feliz. Y Jasón le paga de esta manera tan horrible y tan fatal. Bueno, pues esto es el viaje de los argonautas. Los argonautas salen de Grecia y llegan por aquí, van por aquí, suben y llegan al mar, a los Pontos, al Mar Negro. El viaje de los argonautas. Bueno, pues llegan allí, roban el toisón de oro. ¿Lo ven, el toisón de oro? Este es el que lleva, hoy el rey de España es el presidente de la cofradía del toisón de oro. El toisón, que se lo han puesto también a la niña ahora, a la heredera. Lleva un cordero bajo, la parte de abajo, el toisón de oro. Bueno, pues Medea es hija de Etes, el rey de Colquidia, que es donde está el trigo. Jasón es el argonauta. Glauce es la hija, la que se va a casar ahora con Jasón. Y Egeo es el rey de Grecia. Bueno, pues aquí tenemos a Medea. Medea es un poco bruja. Y es un poco hechicera. Y sabe mucho de todo. Hace combinaciones. ¿Y ahora hasta qué está haciendo? Está haciendo un beberizo. ¿Para quién? Para su hermano. Porque el hermano les va a acompañar a los argonautas, porque le han engañado al rey. Pero el hermano no se fía y se va con ellos. Y entonces, ¿qué hace? Le da el beberizo al hermano y lo tira al mar. Imagínense, Medea, no sé si para ganarse el amor de Jasón hace cosas. Aquí tenemos a Medea y a Jasón, que están ultimando los detalles de cómo lo tienen que hacer. Mira, Medea con la copa, que se la da a Jasón para que se la dé a su hermano. Esto les he puesto porque seguro que han oído hablar de Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt, esta actriz que hizo en Inglaterra del siglo XIX todas las tragedias. Bueno, pues las tragedias de Eurípides las hizo todas. Y aquí vemos a Sarah Bernhardt vestida de Medea, matando a la mujer de Jasón. Y está pintada por Mucha. Mucha es uno de los pintores es polaco y es uno de los pintores más importantes de los carteles del modernismo. Este es un cartel modernista hecho por Mucha como anuncio de la representación teatral de Medea por Sarah Bernhardt en el año 1898. Aquí tenemos que, les cuento la historia. Entonces, Medea entra en odio. ¿Por qué? Porque su esposo se va a casar con la hija del rey de Corinto. Se hace la buena y le dice Jasón, mira, oye, yo no voy a discutir. Yo tengo 2 hijos tuyos, me conformo. Te has enamorado de ella, ¿qué vamos a hacer? La vida es esto. Entonces le dice, pero déjame que le haga un traje. Porque yo, como sabes que soy tan maestra, le hago un traje precioso, todo de plumas, y va a estar bellísima el día de la boda. Le lleva el traje. Y cuando se lo pone, la mujer de Jasón, la próxima mujer, la hija del rey de Corinto, arde, el traje arde, ella muere
quemada y su padre también. Es decir, la venganza de Medea. Pero no acaba aquí la venganza de Medea. Medea mata a la futura esposa de Jasón y al suegro de Jasón, pero no acaba aquí. Esto es una copa donde viene ardiendo el traje de novia de la mujer de Jasón. ¿Y qué hace luego Medea? ¿Qué se puede hacer para hacer daño a un hombre? Matar a su esposa, pero sobre todo asesinar a sus hijos. Y Medea mató a sus 2 hijos, para así conseguir que Jasón nunca fuera feliz. Esta es la tragedia de Eurípides con la historia de Medea. Seguro que la conocían ya, porque esta es muy conocida. Hecuba. Esta la vieron en El Principal cuando vino Concha Velasco. La hizo en El Principal, fue preciosísimo. Hecuba es la mujer de Príamo, los reyes de Troya. Ha terminado la guerra. Han perdido todo los troyanos. Entonces a Hecuba la cogen prisionera. Pero Hecuba, cuando la guerra estaba empezando, tiene miedo, tiene un niño pequeño que le llaman Polidoro. Y entonces tienen un vecino que es también rey, que se llama Polimestor, y le dice: mira, Polimestor, te mando a mi niño, a Polidoro, con su herencia, para que si yo muero y muere mi esposo en la guerra de Troya, pues que tú con su herencia se dé una buena vida, tú se la conservas y si cuando él sea mayor se la entregas. Bueno, pues bien, aquí está la cuestión así. Ella tiene también una hija que se llama Polixena y aquí tienen, ¿qué hace Polimestor? Es muy malo. Coge al niño y lo tira por el precipicio y se queda con la fortuna que su madre le ha mandado. Hecuba se entera de esto y entra en cólera profunda. Ella está en una cárcel con todas las demás mujeres troyanas porque han perdido la guerra. Entonces aquí tienen que, mientras tanto, Aquiles le ha robado a su hija Polixena. ¿Veis? Neoptomeno, que es el hijo de Aquiles, arrebata a Polixena de los brazos de Hecuba. Ella está con Polixena en la cárcel, pero se la arrebatan también. Es decir, que la pobre Hecuba era Concha Velasco y fue maravillosamente verla. Luego fuimos todas, las 30 que estábamos haciendo, a decirle que dentro de poco íbamos a hacer nosotros Hecuba. Y ella se moría de la risa. ¿Y quién va a ser Hecuba? Decían: Luisa, tú no seas, por favor. Digo, no, yo no. Yo seré la apuntadora. Entonces nos recibió en el camerino, fue muy divertido porque la verdad es que lo hizo fenomenal. Bueno, pues aquí tenemos el sacrificio de Polixena, que la matan. La matan y la pobre Hecuba se queda sin nadie, porque su hijo ha sido muerto por Polimestor y su hija ha sido muerta por el hijo de Aquiles. Bueno, aquí tenemos a Polixena sacrificada por Neoptomeno, el hijo de Aquiles. Aquí tenemos a Hecuba, que está pensando cómo se va a vengar de Polimestor. ¿Qué le va a hacer? Entonces le dice Polimestor: mira, mi hijo, ¿dónde está? Dice: pues está bien. Dice: bueno, pues te voy a dejar el resto que he podido esconder de la guerra de Troya en una cueva. Entra en la cueva y llévale todo esto a él, porque así él será más rico y podrá vivir mejor. En la cueva estaba llena de animales salvajes y devoraron a Polimestor. Esta fue la venganza de Hecuba. Cuenta la historia de Hecuba cuando ya no es reina, cuando ya es prisionera y cuando se entera de que sus hijos, uno ha muerto y la otra se la van a matar. Es decir, una tragedia tremenda ver a la pobre Hecuba y la verdad es que Concha Velasco lo hizo súper fenomenal. ¿Y quién es Andrómaca? La mujer de Héctor, el hijo de Príamo y Hecuba. Príamo y Hecuba tienen muchos hijos. A Casandra, que se iba con Agamenón, a Paris, el juicio de Paris, a Héctor, que es el hijo mejor, el guerrero, el primogénito, el heredero. Bueno, pues es una persona súper encantadora. Y Andrómaca es su esposa. Entonces, la guerra de Troya. Andrómaca, cuando termina la guerra de Troya, Héctor ha muerto, la ha matado Aquiles, es capturada también y llevada a Grecia por Neoptomeno, el hijo de Aquiles. Entonces, tiene un hijo con él, un hijo con Neoptomeno, y
Hermosíe era la mujer de Nectomeno que no podía tener hijos y entonces le tiene una rabia extraordinaria a Andrómaca, porque Andrómaca le ha dado un hijo a su esposo que ella no se lo pudo dar. Entonces la van a matar, pero el abuelo del niño, Menelao, viene, aquí tenemos a Eurípides, a Andrómaca y a Héctor, Andrómaca y a Héctor con su hijo cuando se despiden para la guerra de Troya. Y aquí tenemos a Andrómaca cautiva. Aquí tenemos a Nectomeno, el hijo de Aquiles. Y aquí tenemos a Andrómaca con el hijo de Nectomeno siendo esclava de Nectomeno. Aquí tenemos a Andrómaca con el hijo de Nectomeno. Luego se desposa con Heleno, Andrómaca. Y esta es la boda de Andrómaca y Heleno. Y esta es Hermosine, que intenta matar a Andrómaca porque le ha dado un hijo a su marido. Pero Peleo y Tetis, que son los padres de Aquiles, la defienden. 3 mujeres aparecen en la obra. Andrómaca, la mujer de Héctor, fuerte, buena esposa y mejor madre. Hermosine, una necia, débil y estéril, que además no tiene más que rabia. Y luego Tetis, que es la madre de Aquiles, que es la que al final ayudará a Andrómaca porque se acuerda de su hijo y de Nectomeno, que es el que había raptado a Antígona. Es decir, hemos hablado, fíjense, de Medea, hemos hablado de Hecuba, hemos hablado de Antígona. Medea, la del toisón de oro. Hemos hablado de Hecuba, la esposa del rey de Troya. Y hemos hablado de Andrómaca, la esposa de Héctor, el hijo de Príamo y Hecuba. Y ahora vamos a hablar de uno que también es muy divertida, que es el cíclope. ¿Saben quién es? Polifemo. Polifemo, que es hijo del dios del mar, es hijo de Neptuno. Bueno, pues aquí la historia es la siguiente. Polifemo, Baco, perdón. Vamos a ver. Odiseo entra en la cueva cuando les conté la Odisea, les explicaba que entraba en la cueva de donde vive Polifemo, y entonces quiere robarle las cabras que él tiene en su ganado. Polifemo, para hacerlo, lo emborracha. Cuando está borracho, ¿qué le hace? Lo ciega, con la espada lo ciega. Y entonces se marchan todos con las cabras de Polifemo. Polifemo llama a su padre y su padre se vengará con grandes tormentas en el camino de vuelta de Odiseo a Ítaca. Vemos aquí cómo le está clavando en el ojo. Y luego esta es Hipólito. Hipólito es el hijo de Teseo. ¿Se acuerdan de Teseo? El hijo de Teseo. Teseo se ha casado con Fedra. Y entonces, horror, Fedra se enamora de Hipólito, el hijo de Teseo, de su primera mujer, el hijastro. Hipólito está consagrado a la diosa Diana, es un hombre puro que no quiere relación con mujeres, pero su madrastra se enamora de él. Y entonces la criada le va a intentar... esta es Fedra, bellísima Fedra, esposa de Teseo, segunda esposa de Teseo. Y aquí tenemos Fedra, aquí la tienen, Fedra, la criada, e Hipólito, el hijo de Teseo. La criada le está diciendo, oye, mira, Fedra, la mujer de tu padre, sopla los vientos por ti. Así que si que su padre se entere, de vez en cuando, estéis juntos, porque es que ella no puede, va a morir de amor. Y entonces Teseo dice, que muera de amor, porque yo no voy a estar con ella. Primero, porque es la mujer de mi padre. Y segundo, porque yo soy puro y casto y no quiero conocer mujer. La desprecia de manera tremenda a Fedra. Entonces, más aún, Hipólito se lo dice a su padre. Hipólito le dice, Teseo, tu esposa ha venido a requerirme. Quiero que lo sepas, porque si lo ha hecho conmigo, ¿con quién no lo va a hacer? Y entonces dice, horror, llama a Fedra y Fedra dice, no, no es cierto, es mentira, se lo está inventando, fue al revés, fue Hipólito el que vino a buscarme a mí para
tener relaciones conmigo. Entonces Teseo no le cree. Teseo cree a su hijo, a Hipólito, que es un chico bueno, que siempre ha hecho las cosas como correspondían. Y aquí tenemos que Fedra se suicida. ¿Pero qué es lo que hace? Pone en su mano, lleva una carta acusando a Hipólito de que jura que Hipólito en el momento de su muerte la ha buscado. Esto le crea muchísimas dudas a Teseo, porque claro, una mujer que en el lecho de la muerte acusa, pero por fin Teseo queda libre de las sospechas de su padre. Es decir, hemos hablado de Medea, hemos hablado de Hecuba, hemos hablado de Andrómaca, hemos hablado de Polifemo y hemos hablado ahora de Hipólito y de Fedra. Vean ustedes cómo las tragedias de Eurípides van a ser todas de mujeres. Esta creo que es la última ya. Es Ifigenia en Áulide. ¿Se acuerdan que Orestes ha matado a su madre para defender al padre? ¿Se acuerdan? Orestes y Electra han matado a su madre, a Clitemnestra. Y huye, pero las Erinias van detrás de él siempre. Entonces él se marcha a la isla de Áulide. Y cuando llega a la isla de Áulide, fíjense lo que pasa. Allí está, esta es Clitemnestra, que la pobre está viendo cómo su hija se ha ido. Esta es Ifigenia, que su padre la entrega. Ifigenia, cuando va a ser entregada, cuando la va a matar, y cuando viene la diosa con forma de Cervantillo, diosa Diana, y se la lleva con ella a Áulide. Bueno, ya se la lleva a Áulide. Entonces, Ifigenia está con la diosa en Tauros y Orestes está huyendo de las que le quieren matar, las líneas. Le quieren matar y llega a Tauros. Entonces llega a Tauros, donde está su hermana Ifigenia, él no lo sabe. Y cuando llega, de repente, Ifigenia dice, esto es la Casa Betti, uno de los frescos de la Casa Betti en Pompeya. Ve que su hermano le dice, ¿qué ha pasado? Y entonces él le cuenta lo que ha ocurrido. Ella está con el corazón partido. Por una parte, su madre mató a su padre por ella. Y por otra parte, su madre mató a su padre. Entonces decide que Orestes, en un momento de arrebato, ha querido vengar a su padre y se queda con ella en Tauros. De esta manera, esta tragedia termina bien porque Orestes se queda con su hermana Ifigenia en Tauros. Aquí lo ven cuando llega Ifigenia, Orestes y Pélade, que la acompaña y se quedan, le hacen una ofrenda a Artemisa y queda con ella en Tauros. Muchísimas gracias. Yo no sé si se han enterado, pero yo he procurado, es demasiado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo creo que se las compren ahora y que las lean, que es lo importante. Las tragedias griegas, de Esquilo, los persas, seguro. Y luego, si quieren, Sófocles, o Medea, o alguna de estas, que son más fáciles de... Las de Sófocles, no, las de Eurípides son muy fáciles de comprender.